Buen día, yo soy el doctor Sebastián Belchior. Eh, Hoy vamos a hablar de epilepsias dentro del conjunto de las clases de neurología. Este es uno de los temas que tenemos que tratar. Y para empezar a hablar de epilepsia, lo ideal es diferenciar ciertos tipos, ciertas definiciones, ciertos términos que a veces se toman como sinónimos y no lo son. Quiero que por lo menos les quede que no es lo mismo lo que es una convulsión o crisis epiléptica que epilepsia en sí, o un síndrome epiléptico o un estatus epiléptico. La convulsión o la crisis epiléptica es el fenómeno paroxístico que se da por una actividad anormal, excesiva y desincronizada de un grupo de neuronas, mientras que la epilepsia en sí es una enfermedad, es un conjunto de estas crisis recurrentes que se deben a un mismo proceso crónico. El síndrome epiléptico se va a dar cuando tenemos estas convulsiones dentro de una sumatoria de signos y síntomas provocados por un mismo mecanismo subyacente. Y el estatus epiléptico es cuando estas mismas crisis duran más de 30 minutos o se hacen reiterativas, son repetidas, y entre las cuales el paciente no puede recuperar la conciencia. Vamos a ver la clasificación dentro del tipo de crisis. Principalmente hay dos grandes grupos, las crisis parciales o focales y las crisis generalizadas. Las crisis parciales o focales se caracterizan porque la actividad eléctrica queda circunscripta a un área concreta de la corteza cerebral, mientras que en las generalizadas el origen se da en ambos hemisferios, y tanto la manifestación clínica como la del electroencefalograma va a tener un compromiso difuso a nivel cerebral. De los nuevos casos de epilepsia, la mitad por lo menos son parciales o focales. Y el 50% de la generalizada se produce antes de los 40 años, o sea que va a ser en pacientes jóvenes. Después de los 40 años, la proporción de crisis parciales aumenta a un 75% a la de 75 años, o sea que en pacientes mayores vamos a tener más crisis parciales y en pacientes jóvenes vamos a tener más crisis parciales, más focales, perdón, generalizadas. Bueno, y en esta esquemita tenemos las crisis parciales o focales, cómo pueden propagarse. Estas pueden tener una propagación dentro del mismo hemisferio, ¿sí? Intrahemisféricas o interhemisféricas, de un hemisferio a otro. Y un tercer tipo de propagación de las crisis focales puede ser hacia tálamo-diencefálicas, que estas mismas de ahí pueden convertirse en crisis generalizadas, ¿sí? O no, o quedar ahí. Y mientras que las crisis generalizadas, tenemos que esta excitabilidad se da de manera bilateral y difusa y va a terminar proyectando hacia ambos hemisferios, ¿sí? La excitabilidad siempre se proyecta de manera bilateral. La clasificación más aceptada es la de ILAE de 1981, que es la que tiene en cuenta los aspectos electroencefalográficos y clínicos, ¿sí? Y las clasifica en tres grandes en estos dos grandes grupos, sumando un tercero de crisis no clasificables. ¿Mm? O sea que vamos a tener las crisis parciales, las crisis generalizadas y las crisis no clasificadas. Dentro de las crisis parciales podemos tener crisis simples, crisis complejas y crisis con generalización secundaria. La diferencia entre las simples y complejas va a ser la alteración o no de la conciencia. Las simples a su vez se diferencian por el tipo de síntoma que pueden provocar. Pueden ser crisis simples motoras, crisis simples sensitivas, autonómicas o psíquicas, todas con preservación de la conciencia. Y dentro de las crisis parciales complejas, podemos tener, digamos, siempre vamos a tener una alteración de la conciencia. Dentro del otro gran grupo de las crisis generalizadas, vamos a nombrar a las ausencias, las tónico-clónicas, las mioclónicas, las clónicas, las tónicas y las atónicas, ¿sí?
Las ausencias son conocidas también como pequeño mal. Estas son breves episodios donde el paciente tiene una pérdida brusca de la conciencia, pero sin alteración del control postural. Eso las diferencia de las atónicas, ¿sí? Y generalmente se dan en pacientes jóvenes, o sea, en pacientes pediátricos entre los 4 años y el inicio de la adolescencia. Las tónico-clónicas o generalizadas o gran mal son el clásico ejemplo de convulsión que conoce todo el mundo, ¿sí? Con una fase inicial de contracción tónica generalizada y luego de 10 a 20 segundos una fase clónica y un periodo posictal en el que puede existir la ausencia de respuesta a estímulos, flacidez muscular e hipersalivación. ¿Sí? Esta es la convulsión clásica con estas tres fases, tónico, clónico y posictal. Las mioclonías son contracciones breves en grupos musculares particulares y después podemos tener las crisis clónicas simples, tónicas simples o las atónicas en las que el paciente tiene digamos, una abrupta pérdida del tono postural y se desvanece. Y dentro del grupo de las crisis no clasificadas están las convulsiones neonatales y los espasmos infantiles. Muy bien. Bueno, en esta diapositiva vamos a describir las distintas zonas vinculadas a la descarga epiléptica. En realidad yo lo que quiero que ustedes se queden es con dos de todas estas zonas, ¿sí? Una de ellas es la lesión epileptogénica y la región epileptogénica. Quiero que diferenciemos estas dos porque va a ser importante a la hora del tratamiento quirúrgico, más que nada cuando es que este está indicado. ¿Qué es la lesión epileptogénica? La lesión epileptogénica es la lesión que vamos a observar en las imágenes, en la tomografía, en la resonancia, ¿sí? Es la que va a tener, digamos, lo que vamos a ver a nivel topográfico, la lesión orgánica. ¿Sí? Y esto es importante, o sea, puede o no ser epileptogénica. ¿Qué quiere decir? Que puede o no tener que ver con la región epileptogénica. ¿Por qué? Porque la región epileptogénica es el área de la corteza que es indispensable para que se genere esta crisis, que puede estar relacionada con la lesión o no. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. En este caso, ¿sí? Lo amarillo marca la zona de lesión. Supongamos que tenemos un tumor cortical, ¿sí? Digamos, lo amarillo sería el tumor cortical. Es la lesión epileptogénica que es objetivable en las neuroimágenes. Ahora, la región epileptogénica es el círculo marcado en rojo. En este caso coincide, es la zona donde es indispensable para el inicio de la convulsión, ¿sí? En este caso coincide. Pero ¿qué pasa? No siempre es así. En este caso tenemos la lesión epileptogénica en esta zona, pero la región epileptogénica es periférica. Entonces esto va a ser importante a la hora del tratamiento. Lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la etiología podemos tener la causa genética, que generalmente es por un mal funcionamiento a nivel de los canales iónicos. Puede ser traumática, ¿sí? Los traumatismos de cráneo generalmente provocan crisis generalizadas. Esto va a estar relacionado con la intensidad del trauma. En, Tienen más riesgo las heridas que son abiertas, la fractura o hundimiento. Si hay hemorragia secundaria, obviamente también. Acuérdense que la sangre es un gran irritativo de la corteza. Obviamente los TEC leves tienen menos riesgo y el tratamiento con antiepilépticos es útil en crisis precoces. Generalmente lo que se hace es, frente al traumatismo de cráneo, se indica la medicación durante la primera semana. Si el paciente no tuvo convulsiones durante esa primera semana, se puede suspender, ¿sí? Para que no tenga que después hacer un destete prolongado de la droga. Otra causa puede ser la patología cerebrovascular, ¿sí? Si ya vieron la clase de hematomas intracerebrales, recuerden que tenemos en la clínica de estos hematomas se podía hacer la convulsión, ¿sí? La mitad de los casos nuevos de epilepsia en mayores de 65 años tiene que ver con patología cerebrovascular. Y otra causa son las convulsiones febriles. Este tipo de convulsiones son características y particularmente se van a dar en un grupo pediátrico que va desde los 3 meses a los 5 años. Pueden ser simples o complejas.
Las simples generalmente duran menos de 15 minutos, son generalizadas, con una buena recuperación posterior, un electroencefalograma normal, puede haber antecedentes familiares de este tipo de convulsión, un tercio de los casos pueden recurrir, pero solamente un 10% sufren más de 2 episodios, y no hay un mayor riesgo a presentar epilepsia como enfermedad en la adultez. Ahora, en las crisis febriles complejas, en estas la duración es mayor a 15 minutos, puede estar acompañada de signos focales y entre un 2 a un 5% pueden desarrollar epilepsia. Es un porcentaje bajo, pero la posibilidad existe. En cuanto a la evaluación clínica general, tenemos que priorizar y tener en cuenta, digamos, lo que está esquematizado en el siguiente cuadrito, ¿sí? O sea, si presenciamos la convulsión, o esto también es lo que tenemos que eh, enseñarle más que al paciente, al familiar del paciente, ¿sí? Que la convulsión es un síntoma neurológico igual que cualquier otro, o sea, no es agradable, pero bueno, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que indicarle es lo siguiente, ¿sí? Siempre cuando el paciente siente que va a empezar a tener la convulsión, si es que tiene algún tipo de aura, que se recueste en el piso o en algún lugar cómodo, y si no, decirle al familiar que cuando él nota que empiece la convulsión, recostarlo en el piso, ponerlo de costado, ¿sí? Y sostenerlo para que no se lastime. Es solo eso, ¿sí? No es necesario, digamos, o sea, no es necesario abrirle la boca, tratar de, digamos, de sostenerle la lengua para que no se la trague, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llega a estar en la fase tónica, puede llegar a morder y a lesionar, digamos, al que lo está ayudando, ¿sí? Solamente eso, ¿sí? Recostarlo en un lugar cómodo, sostenerlo, ponerlo de costado, ¿sí? El paciente de costado no se va a aspirar y llamar a la emergencia. Ahora, cuando evaluamos un paciente, digamos, que viene al consultorio, tenemos que establecer ciertos puntos, ¿sí? Principalmente si realmente se trata de una crisis epiléptica, ¿sí? Vamos a ver más adelante los diagnósticos diferenciales. Indagar bien sobre los antecedentes, ya sea inmediatos a la crisis, patológicos del paciente y de la familia. Al hacer un buen examen físico y neurológico, ver si hay signos de daño durante la crisis, si el paciente durante la crisis tuvo algún tipo de lesión, y si hay signos persistentes, ¿sí? Con respecto al posictal. Y recordar para clasificar qué tipo de crisis es, qué tipo de epilepsia o si está dentro de un síndrome epiléptico, volviendo a la primera diapositiva de definiciones. ¿Mm? Dentro de los exámenes para el diagnóstico de las epilepsias, bueno, obviamente vamos a hacer una rutina de laboratorio completa con ionograma, un examen toxicológico para descartar cualquier tipo de intoxicación, eh, el electroencefalograma y las imágenes. Las imágenes, ya sea la tomografía, la resonancia, lo que tengamos eh, en nuestro medio, más que nada para descartar cualquier tipo de lesión orgánica, ya sea una lesión tumoral o algún sangrado. De todos estos métodos complementarios, el electroencefalograma es el método de elección, o sea, es el gold standard para detectarlo, ¿sí? Vamos a tener alteraciones epileptiformes en el 50% de estos pacientes epilépticos, o sea que es un método, tenemos un 50% que no va a tener alteración. También es importante tener en cuenta que entre un 10 y un 15% de la población normal puede tener un electroencefalograma patológico, ¿sí? Por eso, que tengamos un electroencefalograma anormal no significa que, digamos, en ausencia de síntomas, no significa que debe ser tratado con anticonvulsivantes. Y otra cosa importante es que generalmente cuando hacemos el electroencefalograma el paciente ya está fuera de crisis, o sea que va a registrar alteraciones intercríticas, ¿sí? Es muy infrecuente que registremos, quizás por eso sea tan baja, tengamos un 50% de pacientes epilépticos sin alteración en el electro. Con respecto a la tomografía y la resonancia, como les decía, es más que nada para detectar alteraciones estructurales y hacer diagnóstico diferencial con síncope, pseudocrisis, AIT, migrañas
narcolepsia o hipoglucemias. Esto nos va a ayudar también del resto de los estudios complementarios. Bien, en lo que respecta al tratamiento, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es anticomiciales. Lo ideal es iniciar en base al riesgo de presentar nuevas crisis. O sea, si hay una lesión estructural, pacientes menores de 16 años y mayores de 65 años, tener en cuenta que la recurrencia es mucho más frecuente en las crisis parciales que en las regeneralizadas. Debe iniciarse una escalada de dosis lenta, ¿sí? Con un control de los niveles séricos del fármaco, hacerle controles séricos rutinarios. ¿Qué pasa? Bueno, si el primer fármaco no controla las convulsiones, iniciamos un segundo fármaco, pero siempre manteniendo el primero hasta alcanzar los niveles terapéuticos deseados del segundo y luego retiramos el primero en forma progresiva. Un tercio de los pacientes no se controlan con un solo fármaco, entonces va a ser importante el manejo quizás con una politerapia. Bien, entonces iniciamos con monoterapia y vamos subiendo la dosis. Si no responde, sustituimos por una droga de segunda elección, ¿sí? Pero recuerden ir subiendo la segunda droga y recién con dosis terapéuticas se saca la primera. Podemos hacer 2 o 3 cambios. Si no responde, siempre se usa una segunda droga y hasta tercera, ¿sí? Pero se sabe, digamos, en los estudios, que el uso de 3 o más drogas raramente aporte más beneficios, ¿sí? Y lo ideal es combinar drogas con un mecanismo de acción diferente. Entonces, las drogas antiepilépticas, generalmente el mecanismo de acción la podemos agrupar en estos dos mecanismos, ¿sí? Los que son bloqueantes de los canales de sodio, voltajes dependientes, como la fenitoína, la carbamazepina, la motrigina, topiramato y valproato. ¿Sí? Yo les marqué fenitoína porque en los neurocirujanos es la droga que más usamos, también la carbamazepina. O un aumento en la función GABAérgica, ¿sí? Ya sea el fenobarbital, el valproato, que tiene ambas funciones, el vigabarin y las benzodiazepinas. También vamos a adecuar el fármaco que vamos a usar de acuerdo al tipo de crisis, ¿sí? No es lo mismo las crisis parciales, generalizadas, las ausencias. Pero bueno, vean esto. La mayoría de las crisis, tanto las generalizadas como parciales simples y complejas, están abarcadas por varias drogas. Por eso usamos la fenitoína. Ahora, para ausencias o mioclonías o solamente convulsiones atónicas o tónicas simples, esta medicación nos está quedando afuera. Entonces se usa, en realidad la droga que más se está usando es el levetiracetam, que es una droga relativamente nueva en último tiempo y abarca casi todas las crisis. ¿Sí? Las benzodiazepinas también ¿sí? se utilizan generalmente como segunda droga. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, lo que tenemos que tener en cuenta que el 70% de los pacientes van a controlar las convulsiones con el tratamiento médico, ¿sí? Con las drogas antiepilépticas. Dentro del 30% restante, ¿sí? Tenemos que estudiarlos bien, pero bueno, son pacientes que no controlan las crisis a pesar de tener una correcta medicación, por lo menos durante un año, ¿sí? Y hay que estudiarlos muy bien como para ver si son candidatos, ¿sí? A este tipo de cirugías. Dentro de las técnicas tenemos varias, una de ellas es las técnicas lesionales, como la más frecuente es la amígdala hipocapectomía temporal. Generalmente se utiliza en la esclerosis mesial temporal que vamos a ver a continuación, o técnicas de resección, ¿sí? Donde se hace una resección de la lesión y generalmente se usan cuando tenemos lesiones extratemporales, por fuera del lóbulo temporal. Otro tipo de técnicas son las cirugías de desconexión, ¿sí? Donde cortamos la posible proyección de esta convulsión, ya sea a través de las transecciones subpiales múltiples, ¿sí? Donde son cortes verticales, ¿sí? a nivel de la corteza superficial, o la callosotomía, las callotomías que pueden ser totales o subtotales. En realidad se hace una sección de los 2 tercios anteriores del cuerpo calloso,
¿sí? Y está indicada para crisis generalizadas asociadas a un daño cerebral unilateral o en crisis atónicas. Tienen una mejoría entre el 50 y el 70%. Otra técnica es la estimulación del nervio vago. Lo que se hace es la colocación de un generador de pulso sobre el nervio vago izquierdo y de esta manera se evita eh, la convulsión. Se puede provocar también por estimulación cerebral profunda y esta es mucho menos usada, pero quizás se pueda utilizar en pacientes con secuelas muy graves o digamos, con un estado neurológico, con estado de conciencia mínimo y muchas convulsiones poco controladas, que es la hemiferectomía o esmiferotomía, ¿sí? Pero ya eso acá prácticamente está en desuso. Con respecto a las epilepsias parciales con localización específica, vamos a tener epilepsias de acuerdo a cada lóbulo, digamos, epilepsias en lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Las más frecuentes son las epilepsias del lóbulo temporal. El 80% de las crisis parciales complejas provienen de estructuras a nivel temporal y de estas hasta un 90% son de semiología mesial, o sea, son de la región mesial, o sea que por ahí es que se dice que el lóbulo temporal es la corteza más epileptogénica. Entonces, ¿qué es la esclerosis mesial temporal? Es un síndrome epiléptico que incluye crisis que provienen de estructuras mesiales o basales o de la neocorteza del lóbulo temporal. Y a nivel anatomopatológico, lo que va a ver el patólogo son áreas de gliosis, o sea, de cicatrización y pérdida de neuronas a nivel ya sea del hipocampo, del giro hipocámpico, de la corteza temporal medial inferior, ya sea amígdala, entorrinal o giro para hipocámpico, ¿sí? No quiero marearlos mucho con esto, pero quiero que les queden algunas características de este tipo de crisis, ¿sí? Pueden ser crisis parciales simples o complejas, y secundariamente pueden desarrollarse tónico-clónicas generalizadas. El aura de estas crisis es bastante particular, es una sensación que el paciente lo describe como una sensación que asciende a nivel retroesternal hasta el cuello. En los niños da una sensación de cólico abdominal o necesidad de defecar, por eso se la nombra como epilepsia abdominal. Y es una aura que dura entre 5 y 30 segundos. ¿Sí? Si la crisis se torna compleja, hay una ausencia de respuesta al medio, con mirada fija, conducta automática, como masticación, movimientos de la lengua, ¿sí? Y otros más complejos y menos frecuentes, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué desarrollo tanto la crisis temporal? Porque bueno, las características de esta crisis, ¿sí? Por ejemplo, puede llevar a una desviación cefálica y ocular contralateral al foco de descarga. Como les decía, puede comenzar con una aura gástrica, desviación cefálica, automatismo, una postura distónica, que esto es bien de origen lóbulo temporal, y puede tener vocalización, o sea, el paciente puede tener un lenguaje inteligible donde se sospecha participación del lóbulo no dominante. ¿Esto qué les hace acordar? ¿Sí? O sea, les pongo acá dos fotos del exorcista y de la película El exorcismo de Emily Rose, porque justamente en la del exorcismo de Emily Rose se trata de esto. Es una paciente que la tratan como si estuviera poseída y en realidad en la película se demuestra que lo que tenía era una epilepsia del lóbulo temporal, ¿sí? La desviación cefálica, la vocalización en el lenguaje inteligible, todo llevaba, digamos, a presuponer que la paciente estaba poseída por el demonio, en vez de pensar que en realidad lo que era una paciente epiléptica. Y volvemos un poco a lo que es la lesión epileptogénica y la región epileptogénica, ¿sí? En la epilepsia, la esclerosis mesial del lóbulo temporal, vamos a tener una lesión, ¿sí? En ese área, en el área mesial, pero tenemos que tener en cuenta que a veces la región epileptogénica puede abarcar esa área o, como en este caso, puede abarcar todo el lóbulo. Esto es muy importante para ser tenido en cuenta, ¿sí? Digamos, en la resección quirúrgica, porque si yo solo hago una resección digamos, del área mesial y toda esta es la región epileptogénica, el paciente va a seguir con convulsiones.
Por eso me retomo a las diapositivas del inicio. Y para finalizar, algunas características de las epilepsias de otros lóbulos, ¿sí? La del lóbulo frontal generalmente da una rápida generalización secundaria, es de predominio nocturno, puede tener actividad motora focal clónica con o sin marcha, una postura tónica asimétrica, automatismos motores bizarros complejos, también puede haber vocalizaciones, pero más del estilo de gemidos o gritos. El inicio es explosivo, el final también es rápido, con una mínima confusión posictal. Estas crisis son frecuentes y breves, a veces agrupadas, y el estado de mal epiléptico se presenta en casi todo el tipo de crisis, ¿sí? Las de crisis del lóbulo occipital generalmente son muy infrecuentes. El paciente va a presentar alucinaciones visuales, ¿sí? Puede tener amaurosis ictal, sensación de movimiento de los ojos en general sin un movimiento detectable, desviación tónica o clónica del ojo, parpadeo forzado o sacudida de los ojos, y son crisis que son refractarias al tratamiento. Y con respecto a la epilepsia del lóbulo parietal, en estos casos vamos a tener parestesias contralaterales, dolor contralateral, podemos tener alucinaciones gustativas, depende dónde esté, digamos, en la región epileptógena, autotopognosia, apraxia ideomotriz, síntomas menos específicos como náuseas, vómitos o vértigo, una postura asimétrica tónica y reducción de detección, perdón, reacción de detención. Eh, de todas ellas, las más importantes son las del lóbulo temporal, porque son mucho más frecuentes, las otras son mucho más raras. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Para cualquier consulta o duda, pueden escribirme al mail institucional que está en la primera filmina. Muchas gracias.